Bien, buenos días. Quiero darles la bienvenida a este acto de presentación del informe sobre el problema de las drogas en las Américas que va a realizar el secretario general de la OEA. Como ustedes verán, estamos en un acto en el cual tenemos la grata presencia del señor ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública de Costa Rica, que presidirá la reunión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Está presente también el embajador Arturo Vallarino, presidente del Consejo Permanente, el secretario general adjunto de nuestra organización, el embajador Albert Randim, el secretario de Seguridad, el doctor Adam Blackwell. Están aquí como invitados especiales los miembros del Consejo Permanente, los representantes ante la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, los representantes de organismos internacionales que han participado en este esfuerzo. Tenemos también a nuestros invitados especiales, a quienes les damos la más cordial bienvenida, y tenemos la siempre bienvenida presencia de la prensa nacional e internacional. Este acto va a consistir en una presentación que va a hacer el señor secretario general de la OEA, don José Miguel Insulza, del informe que luego de poco más de un año de trabajo ha culminado esta organización y ha presentado públicamente el secretario general hace 3 días en Bogotá al presidente Santos, al presidente de Colombia, quien presidía la Cumbre de las Américas, institución que nos dio este honroso encargo. Debo también remarcar que a partir de las 2 de la tarde se va a iniciar la reunión de la CICAD, en la cual habrá una serie de presentaciones ya más de detalle, más específicas, sobre este encargo que ha recibido de la OEA. Muy bien, ese es el propósito de esta reunión. Sin más, entonces, le pido por favor al señor secretario general que tome el podio para hacer la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días, señor ministro de Gobernación y de Seguridad Pública de Costa Rica, señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general adjunto, señores y señoras embajadores, embajadoras y representantes permanentes, señoras y señores delegados de los países a la reunión de la CICAD, invitados especiales, señoras, señores. Hace un año atrás, en la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, Colombia, las jefas y jefes de Estado y de Gobierno encargaron a la OEA la elaboración de un informe sobre el problema de las drogas en las Américas. Hace apenas un par de días hemos cumplido este encargo, entregando al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien presidió esa cumbre, y a todos los presidentes y primeros ministros el resultado de nuestro trabajo. Hoy tengo la satisfacción de presentar este informe ante los miembros del Consejo Permanente de la OEA y a los miembros de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. ¿Por qué era necesario este informe? En primer lugar, porque en las Américas vive aproximadamente el 45% de los consumidores de cocaína en el mundo. Vive aproximadamente la mitad de los que consumen heroína y opioides, y una cuarta parte de los que consumen marihuana. Se ha incrementado el consumo de pasta base de cocaína, de crack, de inhalables, de anfetaminas y el uso indebido de fármacos ilegales. El consumo de drogas en nuestro hemisferio es, a la par con el de Europa, uno de los 2 mayores del mundo.
y produce una amplia gama de efectos nocivos en la salud a corto y largo plazo. Y la dependencia a la que están expuestos todos los consumidores de drogas, sean ellas lícitas o ilícitas, destruye no solo la vida de quienes las padecen, sino también de sus familias y de todos quienes los rodean. Pero además de este daño a la salud, el proceso de producción, tráfico, venta y consumo de drogas ha generado un negocio ilícito que atenta contra el bienestar humano y material de nuestros ciudadanos y contra la integridad de nuestras instituciones. Una economía ilegal que se eleva a los miles de millones de dólares y es operada por redes delictuales transnacionales, expande sus acciones ahora al tráfico ilegal de armas, al contrabando, a la piratería, a la trata de personas, a la prostitución, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. También se traduce en crímenes que elevan el total de víctimas de la violencia en las Américas a centenas de miles y hace que algunos de nuestros países registren las mayores tasas de homicidios del mundo. Además, el narcotráfico corrompe a funcionarios públicos y actores privados en distintos niveles, afectando así nuestras economías y nuestras instituciones, y en casos extremos, incluso poniendo en riesgo nuestra gobernabilidad democrática. Conscientes de este desafío, las jefas y jefes de Estado y de Gobierno decidieron dar un paso adelante en la búsqueda de caminos para desentrañar sus complejidades y buscar fórmulas para alcanzar más efectividad en su manejo. Para esto se confirió un mandato explícito a la Organización de Estados Americanos. El texto de este mandato, anunciado por el presidente Santos al concluir la cumbre, encarga a la OEA, y cito, analizar los resultados de la actual política de drogas en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos en ella. Fin de la cita. Para asumir esa responsabilidad, reunimos a servidores públicos, especialistas privados, expertos académicos y líderes sociales y políticos de todo el continente que contribuyeron con sus opiniones, con sus aportes específicos y en todo momento con su experiencia y buena voluntad a la realización de este informe. En la práctica, el mandato nos planteaba dos tareas que era necesario compatibilizar. Por una parte, debíamos evaluarlos con todos los conocimientos disponibles, la actual política o políticas de drogas y sus resultados. Y por otra parte, se nos pedía explorar nuevas ideas, nuevos enfoques que permitieran un debate amplio mirando hacia el futuro. Hemos hecho lo primero en el documento que hemos llamado informe analítico y lo segundo en el llamado informe de escenarios. Estas dos partes están ligadas entre sí, aunque su temática y metodología sean distintas. El informe analítico muestra el problema de las drogas tal cual es y cómo se manifiesta en cada paso en nuestros diversos países y regiones. El volumen de dinero que mueve y quienes se benefician de él, cómo erosiona nuestra organización social y cómo debilita no solo la salud de nuestros pueblos, sino también la calidad de nuestros gobiernos y aún de nuestra democracia. Y a partir de esa realidad y de las percepciones de sus protagonistas, el informe de escenarios nos muestra distintas evoluciones posibles de la realidad, según las políticas y decisiones que se vayan adoptando en el futuro. Frente a un fenómeno que afecta de maneras distintas a distintos países y actores, puede haber también reacciones distintas. Y los 4 escenarios que presentamos intentan indagar cuáles podrían ser esas reacciones y a qué efectos conduciría. A continuación describiré brevemente estos informes en sus principales contenidos. El informe analítico. A todos nos preocupa el problema de las drogas, principalmente por su violencia e ilegalidad.
Pero al partir debemos poner en el centro el problema humano de las víctimas de la droga. Por eso el informe analítico se inicia con una explicación del daño que provoca en los seres humanos el consumo de drogas, para así entender las razones que llevaron a la sociedad a preocuparse de este consumo y a decidir controlarlas. Esto es a los efectos de las drogas sobre la salud humana. La investigación desarrollada en las últimas décadas en el campo de las neurociencias ha aportado evidencia que permite sustentar una relación íntima entre las estructuras cerebrales y las conductas asociadas con el consumo de drogas. Como ya he dicho, este consumo produce una amplia gama de efectos nocivos en la salud a corto y largo plazo, desde la formación de coágulos en el interior de los vasos sanguíneos, infartos al corazón y el cerebro, hasta la atrofia cerebral. Las diferentes drogas impactan y modifican múltiples sistemas y órganos, especialmente el cerebro, con consecuencias aún más severas entre los jóvenes. La adicción a las drogas no es, como se pensaba tradicionalmente, una mala decisión, voluntaria y por lo tanto modificable por otra decisión. El consumo adictivo de drogas es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Sin embargo, ese consumo da lugar a la actividad económica ilícita destinada a abastecer la demanda de productos prohibidos. Nuestros países sienten y viven de manera diversa lo que denominamos el problema de las drogas. E incluso en regiones de cada uno de ellos puede llegar a plantearse de manera distinta. Tiene protagonistas y hasta realidades geográficas diferentes que se viven en cada país con distinta densidad e impactos. Se hace por ello difícil captar en un solo conjunto de recomendaciones políticas la variedad y extensión de desafíos que surgen de un proceso en que se tienen tantos roles también distintos. Y por esta razón, el informe analítico se organizó como un proceso que sigue el curso de la actividad ilícita, desde el cultivo de los productos naturales a la producción de drogas, a su tránsito con sus rutas y la violencia que les es inherente, a la venta y al consumo final. 4 capítulos del informe, del 3 al 6, están dedicados al examen detenido de la forma en que en nuestro continente tiene lugar cada una de estas fases. Por ejemplo, desde la hoja de coca hasta la venta final de la cocaína. En el contexto de ese examen nos detenemos en la revisión del volumen y las distintas formas que adopta la actividad, así como su impacto ambiental, la reacción del Estado, sus consecuencias y limitaciones. El capítulo 7 está dedicado al estudio del consumo de las diferentes drogas que son usadas en nuestros países, exponiendo el volumen de cada producto, a quienes llega, las formas de tratamiento y prevención posibles y practicadas en la actualidad y sus efectos sobre la exclusión social y el ejercicio de los derechos humanos. La información de que disponemos señala que el 24% de consumidores de marihuana del mundo vive en las Américas, de ellos 81% en Norteamérica. El total de usuarios de cocaína en las Américas, a su vez, se sitúa entre 7 y 7,4 millones de personas, con una prevalencia de un 1,2%, un porcentaje que es equivalente al que tiene la población europea. Aunque el consumo de Norteamérica ha disminuido, de cocaína en Norteamérica ha disminuido y ha aumentado en América del Sur, el principal destino de esta droga, una droga exclusivamente americana en su producción, como sabemos, sigue siendo el norte de nuestro continente y Europa. Durante los últimos 10 años, el consumo de pasta base de cocaína, por su parte, que anteriormente se limitaba principalmente a los países de la región andina, se ha ido extendiendo a otros países. El mayor consumo de heroína en la región se sitúa en Norteamérica, pero también en este caso comienza a afectar a algunos países del resto de la región. A nivel mundial, los estimulantes tipo anfetamina son el grupo de drogas de mayor uso después de la marihuana. También en los países de América, el uso de estas drogas es muy variado.
se ha detectado un consumo importante de sustancias tipo éxtasis en la población joven de muchos países del hemisferio. En lo relativo a los esfuerzos del Estado con relación al consumo de drogas, es importante anotar que solo 18 de los 33 países de las Américas que han sido evaluados por el mecanismo de evaluación multilateral MEM de la OEA han informado de la existencia de un plan o estrategia nacional antidrogas, mientras 15 no contaban con planes actuales vigentes o no proporcionaron información. Un problema que afecta a muchos países del hemisferio tiene que ver con el crecimiento de la población penitenciaria debido a las drogas controladas. Para la sociedad, esto resulta en costos fiscales cada vez más altos, no solamente debido al costo de mantenimiento de los reclusos, sino por la pérdida de su potencial laboral. Por su parte, el consumo de drogas está asociado también a una importante situación de exclusión y aún de rechazo social. En la medida en que el consumo de drogas está penalizado o estigmatizado, las poblaciones más vulnerables al consumo problemático se ven inhibidas de recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y en general a los programas de prevención y tratamiento. Por ende, el consumo de drogas podría considerarse tanto una consecuencia como una causa de la exclusión social. Las representaciones sociales tienden a considerar al usuario problemático como una suerte de minusválido o de desviado social, generalmente asociado a la delincuencia, la violencia, la peligrosidad y la amenaza para la sociedad. Por ello, se le excluye de los espacios cotidianos, de los espacios socioafectivos, de los espacios de integración social y en ocasiones incluso de los mismos programas de tratamiento para su propia dependencia. El examen del proceso de drogas nos permite analizar en detalle dos realidades que provocan especial inquietud en nuestras sociedades y gobiernos: la economía del narcotráfico y la violencia que lo acompaña. Sobre la base de estudios previos de Naciones Unidas y agencias de diversos gobiernos, establecemos que los mercados de venta minorista de drogas en las Américas se estiman alrededor de 151.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 47% del total mundial. De estos, los mercados de venta minorista en Norteamérica equivalen por sí solos a aproximadamente el 44% del total mundial. Sobre la base de diversas fuentes es posible establecer que un kilo de pasta base, que en la selva colombiana tiene un costo de entre 585 y 780 dólares, puede llegar a transformarse en 2 kilos de cocaína, con un valor total de venta al detalle de $330.000 en Norteamérica. Esto es, su valor puede llegar a incrementarse alrededor de 500 veces a lo largo de la cadena de valor constituida por el negocio ilegal de las drogas. Siempre haciendo referencia solo a la cocaína, el mayor valor de esta economía ilegal es agregado en los mercados de venta final, con lo que presumiblemente también una parte importante de las ganancias se genera en esos mercados. Solo un poco más del 1% del valor generado corresponde al ingreso de los productores originales en los países andinos, en tanto que los vendedores minoristas de los países consumidores reciben cerca del 65% de los ingresos. Esos enormes volúmenes de ganancias son a su vez enormes volúmenes de dinero que generan otro grave problema en nuestro continente, aunque de manera principal en los países productores y de tránsito. Se trata de la corrupción de funcionarios públicos y privados, que se ven envueltos como facilitadores u operadores en algún punto de ese proceso económico. Y también la corrupción de instituciones, principalmente del ámbito financiero, que se ven comprometidas en actividades que buscan lavar esos dineros, estableciendo peligrosos enlaces entre las esferas de lo legal y lo ilegal. Cuando la corrupción generada por el problema de las drogas ilegales
y los niveles de penetración del crimen organizado en las instituciones alcanzan gran intensidad, pueden llegar a producir la cooptación y reconfiguración en las instituciones del Estado. Y no hay otra economía ilegal en la región con tal capacidad de erosionar la institucionalidad. La segunda gran vertiente de corrupción generada por la economía ilegal de drogas es aquella asociada a su necesidad de ocultar el origen ilícito y fondos, de sus bienes y fondos, a fin de integrarlos al sistema económico legal, lo que se llama el lavado de activos. Tradicionalmente el sector financiero y los bancos en particular han sido usados para el lavado de dinero. Sin embargo, y en buena medida como respuesta a las acciones de prevención aplicadas al sector financiero, las organizaciones delictivas han diversificado sus procedimientos y usan ahora otros agentes económicos como compañías de seguro, corredores de bolsas y de valores, agencias de cambio de moneda, empresas de envíos de giros, casinos, comerciantes y concesionarios de minerales y piedras preciosas, bienes inmuebles y profesionales independientes. Basados nuevamente en estimaciones de Naciones Unidas, establecemos que las ganancias relacionadas con las drogas disponibles para el blanqueo a través del sistema financiero se sitúan entre el 0,4 y el 0,6% del Producto Interno Bruto Mundial. Es posible estimar igualmente que alrededor de la mitad de estas ganancias son blanqueadas dentro de la jurisdicción donde se han generado. Ingresan al sector bancario, al de bienes inmuebles o a otros tipos de inversiones. Según las mismas fuentes, en el caso particular de la cocaína, es preciso estimar que el 46% de las ganancias brutas producidas por la venta minorista de esta sustancia y el 92% de las ganancias brutas de los mayoristas están disponibles para el blanqueo, lo cual resulta en una proporción de dinero disponible para el blanqueo que es el 62% de las ganancias brutas generadas por el tráfico de esta sustancia. El segundo tema crítico que examina el informe analítico se refiere a las diversas formas de violencia criminal asociadas a las diferentes etapas de la cadena de valor de la economía ilegal de drogas, incluida aquella que se presenta en la fase de consumo de esas sustancias. Todas las actividades relativas al problema de las drogas son por sí constitutivas de delito, sin perjuicio de que algunos consumos estén despenalizados. La perpetración de esos delitos, en particular aquellos relacionados con la economía ilegal de drogas, genera otros delitos y sobre todo genera una abrumadora violencia criminal relacionada con la protección de esas actividades delictivas y con las disputas entre facciones criminales. Ese mundo de delito y violencia que envuelve el problema de las drogas es hoy su cara más visible, aquella que provoca más daño a las personas en nuestro hemisferio y entre las instituciones que están destinadas a protegerlo y procurar su bienestar y prosperidad. Como ya he señalado, esta actividad ha propiciado el surgimiento o el fortalecimiento de gigantescas redes criminales transnacionales que terminan por expandir sus acciones a otras áreas delictivas, a un grado que lleva a pensar a muchos que ni siquiera si desapareciera la economía ilegal de las drogas se pondría fin a esta actividad criminal. Directamente asociado a la violencia generada por la economía social de drogas, se encuentra además el tráfico ilegal de armas, que se ha convertido en uno de los principales problemas para la seguridad ciudadana en la región. La violencia letal producida por las armas de fuego en América Latina y el Caribe supera ampliamente el promedio mundial de 42% del total de homicidios. Según el informe de Seguridad Ciudadana del 2012 de la OEA, en el Caribe el 68% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, en América Central el 78%, en Norteamérica el 51%, el 55%, y en América del Sur el 83%.
Otra situación asociada al problema de las drogas en materia de violencia criminal es la consideración de las posibles razones que explican por qué esta violencia se hace presente con mayor intensidad y mayor virulencia en algunos países y no en otros. Nuestra conclusión es que es muy probable que esa diferencia se deba principalmente a dos razones: la condición económica y social de los países y especialmente las capacidades también diferenciadas de los estados para garantizar la protección de sus ciudadanos y asegurar que las leyes sean efectivamente cumplidas. En cuanto a la primera, se ha señalado muchas veces, y este informe considera a lo largo de su texto, las relaciones que existen entre la exclusión social, la pobreza y el delito. Un rasgo del narcotráfico es que aunque algunos de sus jefes llegan a ser extremadamente ricos, ellos mismos, sus lugartenientes, sus secuaces y sus soldados y esbirros proceden de sectores sociales desposeídos, en los cuales la droga juega un doble papel: convertirse en fuente de empleo y modo de vida, y a la vez permitir el reclutamiento de mano de obra barata y abundante. El desarrollo social y la eliminación de la exclusión, especialmente en los países de producción y tránsito, está en la base de la superación del problema de las drogas. No es, como algunos imaginan, el único factor condicionante, pero sí uno que debe ser mencionado. En cuanto a la segunda razón, aquellos países en los cuales la actividad criminal alcanza los niveles más intensos de violencia criminal y crueldad son también países en los cuales tiende a encontrarse una cobertura geográfica institucional deficiente, falta de coordinación y articulación institucional, recursos financieros y humanos limitados y falta de información apropiada para guiar la definición e implementación de las políticas de seguridad. Detrás de estos problemas se sitúa una situación de impunidad generalizada que explica la existencia de una cultura igualmente generalizada de irrespeto del Estado. En el marco de dicho irrespeto se genera un círculo vicioso en que la comunidad decide no recurrir a las instituciones, delitos que no se denuncian, litigios que son resueltos privadamente, justicia que es tomada por la propia mano, porque la policía no persigue a los delincuentes, los tribunales no juzgan y las cárceles no rehabilitan, y muchas veces sirven como refugio de criminales que continúan operando desde ellas. Resulta claro que la certeza de la impunidad disminuye el costo de la violencia, en la misma medida en que el riesgo del castigo lo aumenta. Es probable que el mismo traficante de drogas que emplea la violencia y la crueldad como método para resolver sus disputas con competidores o defensores de la ley, en países en que no corre un riesgo real de ser castigado, emplee métodos diferentes en países en los que ese castigo puede considerarse ineludible. Examinamos en nuestro informe las alternativas legales y regulatorias frente a este problema, en particular frente a sus orígenes y características. En este capítulo exponemos y analizamos las tendencias actuales a la despenalización, la reducción de sanciones y legislación, los posibles costos y beneficios de las alternativas, así como otras en el plano judicial y jurídico. El informe de escenarios. Como hemos dicho, tras mostrar la realidad tal cual es, en nuestro informe analítico hemos querido examinar también la realidad tal como podría ser, la realidad que podría ser. Por esto el informe sobre el problema de las drogas en las Américas tiene una segunda parte, que es el llamado informe de escenarios. Nos interesa en este caso ver el futuro como podría ser, no como queremos que sea,
ni siquiera profetizar cómo será, sino a partir de nuestras distintas observaciones, imaginar escenarios posibles según las decisiones que se vayan adoptando y los diversos cursos de acción que vayan ocurriendo en los países. Hemos identificado para ello 4 escenarios que hoy no existen en la realidad, pero que podrían llegar a materializarse de ocurrir algunos hechos y de adoptarse determinadas decisiones políticas. Conocer esas posibilidades, analizar sus causas y efectos, sacar conclusiones respecto de ellos, es necesario para nuestra reflexión individual y colectiva del problema. El informe, segunda parte, entonces, es el de escenarios para el problema de drogas en las Américas. Hemos dicho que no existe un solo futuro, sino que muchos futuros que se construyen sobre la base de nuestras decisiones del presente. Y para eso proponemos 4 escenarios posibles sobre el futuro del problema de las drogas en las Américas. 3 de ellos, que hemos llamado Juntos, Caminos y Resiliencia, palabra que existe en español entre paréntesis, según lo hemos verificado, describen distintas alternativas del futuro, según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional, la experimentación con modificaciones legales o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad. Para poder compararlos y usarlos de la mejor manera, es importante comprobar que ellos se formulan a partir de visiones distintas del problema de las drogas. Esta es, por lo demás, una comprobación que surge en la práctica. No olvidemos que los escenarios fueron construidos en sesiones sucesivas por protagonistas reunidos para ello que tienen esas visiones. El escenario Juntos considera el problema de las drogas como un grave problema de inseguridad generalizada, no solo provocada por el daño de la droga, sino también por la presencia de instituciones débiles, incapaces de controlar el fenómeno criminal. Su acento, naturalmente, está puesto en el fortalecimiento de esas instituciones, que de esa manera pueden ejercer mejor su acción de control. Aquí quiero recalcar que este escenario no niega ni mucho menos la importancia del tratamiento y la prevención y otros aspectos que consideran otros. Lo que pasa es que da importancia fundamental al fortalecimiento institucional de los mecanismos para combatir el delito. Ningún escenario, ni este ni los siguientes, se presenta de manera pura en la realidad, sino que pone el énfasis donde están los énfasis, pone de relieve los énfasis principales. El escenario de Caminos parte de una visión muy distinta. Al considerar que el régimen regulatorio y el uso de medios represivos para controlar la droga son parte muy medular del problema mismo. Aquí la visión es que la forma en que se persigue el consumo y el tráfico no resuelve el problema, sino que lo agrava. Por consiguiente, este escenario pone énfasis sustantivo en la búsqueda de tratamientos y regímenes legales y regulatorios alternativos, que incluyen la despenalización del consumo e incluye la legalización de algunos productos incluso. El escenario llamado resiliencia no cuestiona la necesidad o la posibilidad de fortalecimientos institucionales o reformas de fondo al enfoque general, pero parte de la base de que el problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes, que son la causa de la adicción y de la violencia. Consecuente con ello, pone el acento en la acción de la comunidad organizada, fundada sobre los gobiernos locales, sobre las empresas, sobre las organizaciones no gubernamentales en general. El cuarto escenario, que denominamos ruptura, se aparta de los 3 anteriores, por cuanto pretende advertirnos sobre lo que podría ocurrir si no somos capaces en el corto plazo de arribar a una visión compartida que nos permita sumar
nuestros esfuerzos para enfrentar el problema respetando al mismo tiempo nuestra diversidad frente a él. Su visión inicial es que el costo del problema de las drogas es ya excesivo, especialmente para algunos países, pero que no habrá cambios de fondo probablemente y por lo tanto se acerque el momento en que cada actor deberá decidir la política de acuerdo a sus propios intereses. De cada uno de estos escenarios surge una gran variedad de oportunidades y desafíos colectivos y multilaterales que deben ser los factores sobresalientes del debate posterior. En las drogas, como en cualquier otro problema social, existe una amplia gama de motivaciones y convicciones que influyen en el tejido social. Estamos convencidos que estos escenarios son un buen punto de partida para que nuestros líderes y nuestros pueblos, en última instancia, definan rumbos colectivos y sostenibles en medio de la diversidad. Al mandatar a la OEA a elaborar este informe, las jefas y jefes de Estado de nuestro continente asignaron una alta responsabilidad. Al mismo tiempo, sin embargo, nos definieron límites muy precisos para responder a ella. Por eso el informe que hoy estoy presentando expone hechos que sirven a la toma de decisiones y no propone soluciones. Ello les corresponde a nuestros líderes, quienes podrán contar en el debate futuro con una base firme para sus deliberaciones. Sin embargo, creo, de parte de nuestra obligación y responsabilidad, contribuir a esas deliberaciones. Y la mejor forma de hacerlo es ofreciendo a la consideración de todos ustedes, de los que participarán en el debate futuro, algunas conclusiones muy generales que emanan directamente del análisis que presentamos en este informe. Yo quiero solamente exponer 4 de ellas muy brevemente. Primero, si bien el problema de las drogas en las Américas se expresa en un proceso único, admite tratamientos distintos en cada una de sus fases y en los países en los cuales ellos tienen lugar. El problema de salud asociado al consumo de sustancias está sin duda presente en todos nuestros países, pues en todos ellos existe evidencia de uso de drogas. Sin embargo, los efectos de ese problema, en términos del número de personas afectadas y en comparación con otros problemas de salud que también aquejan a la población, son indudablemente mayores en los países del norte de Norteamérica, en que ese consumo es mayor. Por contraste, el impacto en la economía, en las relaciones sociales, en la seguridad y la gobernabilidad democrática es mayor en los países de cultivo, producción y tránsito, situados en América Central, América del Sur, América Central, México y el Caribe. De igual manera, mientras algunos países tienen mayores recursos y mayor fortaleza institucional, que les permiten enfrentar mejor los daños relacionados con el mercado ilegal y con el consumo de drogas, otros sufren una manifiesta debilidad institucional que los lleva a una práctica incapacidad para enfrentar el problema. Es necesario admitir, para poder trabajar juntos, en consecuencia, que aunque todos nuestros países tienen responsabilidades en la búsqueda de soluciones, estas son diferenciadas entre ellos. Segundo, los vínculos entre drogas y violencia en nuestros países son complejos, con más impacto sobre aquellos países en los cuales el Estado no esté en condiciones de entregar respuestas eficaces. Admitimos que es probable que existan otras condiciones que explican el imperio del delito y la violencia en algunos países, que nuestras historias individuales como naciones, culturas e idiosincrasias y sobre todo situaciones de pobreza y desigualdad social que caracterizan a algunos países están presentes también de manera determinante en la explicación de ese fenómeno. Sin embargo, parece igualmente innegable que en la base de su solución siempre se va a encontrar la necesidad de una institucionalidad formal que garantice efectivamente la seguridad ciudadana y vele realmente por el bienestar y la propiedad de todos. Tercero,
El consumo de drogas requiere un enfoque de salud pública en todos nuestros países, con más recursos y programas para tener éxito. Las políticas nacionales, internacionales y hemisféricas sobre drogas han adoptado gradualmente la visión de la dependencia como una enfermedad crónica y recurrente, que requiere un enfoque orientado hacia la salud que integre una amplia gama de intervenciones. Estas incluyen la promoción de estilos de vida saludables, la protección de los usuarios con medidas para limitar la disponibilidad de sustancias psicoactivas, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social. El tratamiento a los adictos de drogas debería estar presente en todos los niveles de atención general y especializada del sistema de salud, con especial énfasis en la detección temprana e intervención breve a nivel de atención primaria. En nuestro informe mostramos que existe una brecha significativa entre la visión de salud pública y los servicios para la atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas entre muchos de nuestros países. Finalmente, enfrentar el problema de drogas requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y sobre todo del convencimiento de que para ser exitosos debemos mantener la unidad en la diversidad. Una mayor flexibilidad ciertamente podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o impulsar cambios en la legislación internacional, enfocado sobre todo en la marihuana, donde ya existen iniciativas en marcha en algunos de nuestros países en las áreas de la despenalización e incluso de la legalización. Sobre el tema de la despenalización de las drogas, del consumo de las drogas, que ha provocado una cierta conmoción en los últimos días, yo quiero puntualizar lo siguiente. Es claramente contradictorio decir que se quiere tratar al adicto a las drogas como un enfermo y al mismo tiempo penalizarlo. Ello no quiere decir que este enfermo no deba ser tratado para sacarlo de su adicción. Y que ello puede suponer, cuando el adicto puede atentar contra su vida o contra la seguridad de otros, una internación en un establecimiento de salud. Pero no estimamos que enviar a los adictos graves a cárceles sea un tratamiento adecuado. Y más aún, pensamos que ello puede agravar su condición y hasta hacerla irrecuperable. Ese es el punto que se ha planteado y no otro. No se ha planteado ni despenalización de las drogas en general, ni tampoco no tratamiento, ni ninguna atención al consumidor. Por el contrario, lo que decimos simplemente es que sí, que los adictos a las drogas deben ser tratados, pero deben ser tratados a través de los sistemas y establecimientos que corresponden, y no haciendo de ellos los ocupantes habituales de muchas de nuestras cárceles hoy día ya bastante hacinadas. Naturalmente, ninguna transformación debería poner en duda o cuestionar lo avanzado hasta este momento en materia de acción colectiva en nuestro hemisferio, en materia de drogas, sino basarse en la identificación de aquello que sirve a las necesidades de cada cual y, por otro lado, aquello que sirve a las necesidades de todos. Nunca está de más recordar a cada instante que justamente el equilibrio entre lo individual, lo nacional y lo colectivo, entre la soberanía nacional y la acción multilateral, es la base de toda nuestra convivencia y de toda la estructura asociativa que hemos logrado crear en nuestra historia como naciones independientes, por una parte, pero unidas y solidarias en el ámbito internacional. Estimados amigas y amigos, la Secretaría General de la OEA ha respondido así al mandato explícito que la Sexta Cumbre de las Américas nos confiriera. Creo que este es el mejor momento para agradecer a las 178 personas de prácticamente todos los países de nuestro hemisferio que participaron de este esfuerzo de manera directa, elaborando estudios sobre aspectos del problema
concurriendo a reuniones de trabajo y talleres, aceptando ser entrevistadas o entregando con sinceridad y entusiasmo opiniones y comentarios que contribuyeron a la elaboración definitiva del informe que ponemos en sus manos. Igualmente quiero agradecer a los países amigos y las instituciones que de manera pública o reservada facilitaron la realización material de estos trabajos. Muchos de los protagonistas deberían ser mencionados, pero 178 nombres es imposible, por lo tanto quiero solamente dar 6 nombres que estoy obligado a mencionar. Paul Simons, the Executive Secretary of CICAD, and Adam Blackwell, our Secretary for Multidimensional Security of the OES, were directly responsible for all the work on the side of the General Secretariat. Paul Simons also coordinated directly, together with the CICAD team, the elaboration of all the studies that were that constitute the analytical report. I should say that there are 6 studies which are also going to be published in an annex, and I hope that you will have them available for your meeting today. En la redacción final del informe, Álvaro Briones, que ya participaba del desarrollo de ambos informes, el analítico y el de escenarios, entregó una contribución también fundamental que quiero agradecer. El informe de escenarios es producto de nuestra cooperación con el Centro de Liderazgo y Gestión de Bogotá, Colombia, y especialmente agradecemos a su presidente, Gustavo Mutis, y a Joaquín Moreno, que tuvo un papel ejecutivo principal. Un agradecimiento, very special thanks to Professor Adam Kahane, creator of the method and basic concepts of the scenario report. It has been a pleasure and an honor to interact with him on all this report. Al entregar este informe a los primeros mandatarios y hoy al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a la CICAD, quiero agradecer una vez más el respaldo y el concurso de todos ustedes. Creo que a todos nos anima la sincera aspiración de que este documento no sea entendido como una conclusión, sino solo como el inicio de un debate largamente esperado. Creemos haber abierto una puerta para fortalecer nuestra acción hemisférica en un tema que afecta a todos nuestros pueblos, a todos por igual, y que requiere por lo mismo nuestro compromiso colectivo y solidario. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señoras y señores, a nombre del presidente de CICAD, quisiera invitarlos a la sesión inaugural que se efectuará hoy en el Salón Simón Bolívar de 2 a 2:30 de la tarde. Todos están invitados. También quisiera anunciar, antes de dar por terminado este acto, que CICAD está ofreciendo un cóctel en el patio del edificio principal. Y ahora no les tomo más tiempo y se da por terminado este acto de presentación. Muchas gracias. Mucho agradeceré, partan con todos sus bienes, ya que el salón hay que volverlo a arreglar con micrófonos y otros instrumentos electrónicos. Muchas gracias. Recoja los que están ahí en el...